Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes y que me den el privilegio de entrar a sus hogares en todo lo que es aquí el municipio de Amatitlán. Vamos a compartir en este momento unos minutos la palabra del Señor bajo uno de los temas el cual consideramos que es muy importante porque causa bastantes problemas en la vida de las personas en muchas fases que nosotros podemos considerar, en la familia, en el trabajo, en las relaciones interpersonales con cualquier persona que sea. De manera que la Biblia tiene consejos que darnos para que nosotros podamos saber manejar la situación y no tener que dejarnos nosotros que esa emoción nos maneje para hacer cosas que no se deben. Entonces quiero comenzar en este momento con la lectura de la palabra en Proverbios capítulo 15, en el versículo 18, para tomar la base en lo que vamos a meditar en esta hora. Y dice la palabra: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Cuál es el tema que nosotros vamos a tratar en este momento? Sobre uno de los problemas que les decía que está aquejando bastante a la sociedad y causa mucho problema entre los matrimonios, causa mucho problema en las iglesias, en las relaciones con cualquier tipo de persona. Y es que la ira es una mala consejera. De manera que podemos hacernos también la pregunta, y alguien puede decir, sí, entonces, ¿cómo le hacemos si todos nos enojamos? Por supuesto que sí, lo debemos admitir que todos nos enojamos, pero una cosa es que nos enojemos y otra muy aparte es que seamos iracundos. La palabra que usa aquí la Biblia es iracundo, y el hombre iracundo en sí es aquel que se deja que la ira lo domine. Y lo domine en el sentido de que pierde el control, aun cuando hay cuestiones que no ameriten un sobresalto de carácter, o por lo menos, digamos, deben de ser tratadas de otra manera para no caer después en consecuencias que uno tenga que lamentar. Entonces, mi amado hermano y amigo que me pueda estar viendo a través de este canal, yo le digo en el nombre de Jesús que nosotros tenemos consejos a través de la palabra para llegar a dominar y a vencer este problema que se llama la ira. Ha causado la muerte de muchas personas de una manera que yo puedo decir, ¿verdad?, en sí, tal vez repentina o en el momento que no se esperaba que una persona hubiera muerto. Sin embargo, hay gente que a causa de la ira han ellos llamado la muerte, por así decirlo. Entonces nosotros tenemos que evitar. Y la Biblia dice que lo mejor que podemos hacer nosotros es seguir el consejo de la palabra para tratar ese problema de la ira. Yo le hago la pregunta, ¿tiene usted problema con la ira? ¿Se ha llegado usted a considerar como una persona iracunda? ¿La ira le está haciendo problemas en las relaciones con las personas? Debo de decirle entonces que atienda el consejo de la palabra y procure vivir bien. Eso le va a traer mucho bienestar en su salud y además va a hacer que usted pueda mantenerse siempre a flote en cualquier situación que le toque vivir, no haciéndole daño a nadie. Por esa razón la Biblia dice que nosotros, en lugar de enojarnos o de llenarnos de ira, dice la Biblia, seguid la paz con todos. Y la palabra paz quiere decir en sí tener la capacidad de llevarnos bien con los demás. Pero una persona iracunda es una persona que nosotros vemos aquí que en lugar de poder llevarse bien con la gente, más bien, dice este pasaje, el hombre iracundo
promueve contiendas, o sea, peleas, pleitos, donde quiera. ¿Por qué razón? Porque en su estilo de vida lleva lo que es la ira. Y eso es lo que hay que resolver inmediatamente, porque si no, puede causar muchos estragos a personas que eran ajenas o no tenían nada que ver con la situación que esta persona iracunda pueda estar viviendo. Entonces yo le digo en el nombre de Jesús, ¿verdad?, a través de la palabra, hay cosas que el apóstol Santiago dice que nosotros podemos a veces caer en este problema de la ira porque invertimos el orden que la palabra del Señor nos da para que nosotros seamos tardos en enojarnos. A veces nosotros llegamos a considerar como héroes, llegamos a considerar como personas conquistadoras a aquellos que han logrado dominar un reino, han logrado conquistar grandes naciones, pero la palabra de Dios nos tiene sorpresas a nosotros, en las cuales nos dice que la persona que sabe controlar la ira es mejor que el que toma una ciudad. Entonces imagínense hasta dónde puede llegar ese enemigo, ese gigante que se le presenta en contra de usted mismo. Nosotros tenemos que enfrentarlo para que podamos entonces gozar del bienestar que Dios quiere que nosotros tengamos. Y le decía yo lo que el apóstol Santiago cita. Dice él: por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿pero qué pasa? Si invertimos el orden, vamos a nosotros a dar lugar a que nos enojemos más rápido. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, si usted es tardo para oír y pronto para hablar, va a ser pronto para airarse, por haber invertido el orden que el apóstol Santiago dice. De manera que trabajemos nosotros entonces en eso y obtengamos un estilo de vida tal de que nosotros podamos en sí prácticamente ser considerados como gente que ha logrado conquistar algo más valioso que el haber tomado una ciudad. ¿Cuántos conquistadores conocemos en la historia? Como Alejandro el Grande, vamos a decir otros, ¿verdad?, como don Pedro de Alvarado. Pero debo de decirle, usted no necesita ser reconocido en la historia, pero una cosa sí es necesaria. Si usted logra vencer la ira, eso es un gran avance en la vida de cada persona. Entonces le digo lo que la palabra del Señor cita en cuanto a la ira. Dice, el hombre iracundo promueve contiendas, lo cual quiere decir de que aunque no la otra persona no le esté haciendo problemas, lo que usted va a causar por causa de la ira es ver cómo se arma pleito. Yo conozco mucha gente así, ¿verdad?, que no andan buscando ahí la paz con las personas, sino más bien andan viendo a ver cómo arruinan relaciones. Hay esposos que no pueden convivir bien con su esposa. ¿A qué se debe? Se debe al problema de la ira. Y muchos hasta han acudido a crímenes. Entonces, tengamos cuidado con ello. Dice la palabra, fíjese bien, la otra parte del versículo, dice la palabra de Dios, mas el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. La palabra rencilla es ofensa. Entonces, si yo tardo en airarme, es un hecho de que la ofensa que haya recibido de otra persona, la voy a apaciguar e inclusive no la voy a tomar en cuenta, porque me voy a dar yo cuenta en ese momento de que no es valioso
Entonces, y puedo hasta decir, ¿cómo le estaba poniendo asunto yo a eso? Si es algo que no vale la pena. De manera que uno entonces debe apaciguar. Fíjese bien lo que dice la palabra. El que tarda en airarse apacigua la rencilla. Seamos de esa clase de gente que logra hacer esto con la ayuda del Señor y el conocimiento de la palabra. Yo tengo otro pasaje que darle para ir reforzando esto de lo que le estoy hablando en este momento. Vea, dice la Biblia en Proverbios capítulo 12, versículo 16. Dice la palabra del Señor de esta manera. Lo vamos a leer y cita la escritura así. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Cómo queremos nosotros ser considerados? ¿Como necios, como prudentes? Entonces, la palabra del Señor nos está indicando de que las personas que luego se exaltan, que luego el carácter, mire, se descontrola, la Biblia dice que son necios porque dan a conocer su ira. Pero dice la palabra, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Le voy a contar un caso que en Escuela para Todos hace un tiempo yo pude leer. De un padre que se había ido a una cierta ciudad y tardó su viaje durante 20 años y había dejado a su mujer embarazada. Y resulta de que él recibió 3 consejos, y dentro de esos 3 consejos que él recibió, uno de ellos era: la ira de hoy, déjala para mañana. Cuando él decide regresar a su casa, quiso haber probado la fidelidad de su esposa. Entonces llega de una manera repentina, pero se queda primero observando a ver cómo estaba la condición de su esposa en cuanto al hogar. Y resulta que él, cuando ve, sale un muchacho de 20 años. Y entonces se llena de ira y él dice: esta mujer, ¿qué me ha hecho? Pero él no hace memoria que en su viaje de 20 años la esposa estaba esperando. Pero como ese consejo que le llegó, la ira de hoy déjala para mañana, resulta que después, cuando él se acerca, se da cuenta que aquel muchacho de 20 años, con el cual él consideraba que su esposa le había quedado mal, era su propio hijo. Entonces, eso pasa, ¿verdad? Hay cosas, en buen chapín, hay un consejo que se dice: hay quienes se están ahogando. ¿En qué? En un vaso de agua. No permitamos eso. La vida es hermosa y nosotros tratemos la forma de ver cómo la vivimos de una manera agradable, haciendo cosas positivas. Dejemos de lado todos esos problemas que causan, mire, muchos estragos en la sociedad. Para ir en sí recalcando un poco más lo que dice este versículo, solo no te dice: mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Le cuento algo. Fíjese bien, hay veces que uno dice, ¿verdad? Dando consejos a otra persona: mira, no hagas caso, hombre, de lo que te hicieron. Y uno cree que ese consejo no es tan valioso. David en un momento dado quiso ir tomar venganza de Nabal por lo que Nabal le había hecho. Y sale Abigail al encuentro de él para que no fuera a tomar venganza. Y resulta que le dice Abigail, la mujer de Nabal, a David: no haga caso, mi señor, de ese hombre Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Entonces, le cuento, David controló su ira, ya no se fue a vengar de todos los hombres de Nabal. Y vea, Dios hizo las cosas por él.
Entonces, ¿por qué no hacer eso en el nombre del Señor? Voy a citarle otro pasaje de la palabra en Proverbios capítulo 16. Mire lo que dice. Y movámonos a lo mejor, no a lo peor. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Si la Biblia nos está diciendo que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, quiere decir de que si usted domina la ira, usted es mejor. Nos consideramos nosotros como mejores por haber dominado ese problema que hoy por hoy está haciendo muchos estragos. Entonces, dejamos este consejo para la vida de cada uno de ustedes. Hagamos que las cosas vayan funcionando de una manera mejor. Nuestra familia necesita que las cosas caminen en armonía. En el trabajo necesitamos nosotros la convivencia con los compañeros que laboran también allí en la empresa. Donde sea, en el vecindario, no partamos nosotros en un sobresalto de carácter solo por alguna cosita que sucedió en sí contra el vecino. Tratemos la forma de aplicar estos pasajes de la palabra y pasar por alto la ofensa. Entonces nos convertimos en gente prudente. Mi amado hermano y amigo, yo pienso que en un momento dado la ira está llegando ahí. Puede ser de que a veces haya situaciones más fuertes. Sin embargo, yo debo de decirle, por el conocimiento de la palabra y por lo que acabamos de meditar, de que no conviene. Volvámonos nosotros entonces a lo mejor, no a lo peor. Termino con un ejemplo más del Antiguo Testamento. Amán era un hombre que el rey lo había puesto en un grado bastante honorable. Le había dado mucha autoridad y en un momento dado hasta se le había se le habían dado privilegios de que todas las personas se inclinaran ante él. Y había un judío llamado Mardoqueo que no se arrodillaba ante Amán. Lo descontroló la ira, quiso la destrucción de Mardoqueo y los judíos. ¿Y en qué terminó? La horca que Amán había preparado para Mardoqueo, en ella misma lo colgaron a él. Mire, yo le digo en el nombre del Señor entonces, no hagamos que esas cosas nos hagan daño a nosotros mismos. Tratemos la forma de que nosotros nos volvamos gente vencedora de ese mal que se llama la ira. En el nombre poderoso de Jesucristo tenemos nosotros el poder del Señor, el poder de la palabra para poder vencer. Entonces le dejo esto en el nombre de Cristo Jesús. Llévelo en su diario vivir y se dará cuenta qué diferente es la vida de esta manera. Busquemos todos la paz en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración, vamos a bendecirle y vamos a pedirle al Dios del cielo que Él le guarde y le bendiga siempre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos, Señor eterno, por la meditación de tu bendita palabra. Señor, esperamos que haya caído en buena tierra y que contribuya a este consejo que hemos dado para que las personas que han sido esclavas del problema de la ira tengan cómo poder salir de ella. Por lo menos, Señor eterno, que vayan viendo cómo mejora su relación, cómo mejora su salud. Señor Dios Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.